continuamos entonces con el desarrollo de toda la teoría que se refiere a la confección y a interpretación de curvas de resistividad. ¿Sí? Habíamos dicho de que las curvas de resistividad, ¿sí?, se obtenían, digamos, se graficaban en el eje de las Y, la resistividad aparente, y en el eje de las X, el valor más importante de la distancia, dependiendo del tipo de dispositivo. Por ejemplo, en el caso de Bennett, acá se grafica la distancia A, la distancia entre los electrodos M y N. En cambio, que es la misma que hay entre A y B, entre A y M, M y N y N y B. En cambio, en el Lumberger se grafica la distancia L, que es la distancia del centro de simetría a cada uno de los electrodos emisores. Bien, hemos dicho también que la forma de la curva me dice cómo es el perfil sedimentario. Por ejemplo, una curva de este tipo, ¿sí?, sería una curva de tipo, un perfil de 2 capas, es decir, tendría una resistividad ρ1, donde se hace tangente ahí, y una resistividad ρ2, siendo ρ1 menor que ρ2, ¿sí? Bien, y recordemos que la distancia L, tanto la distancia L como la resistividad, se representan en papel logarítmico, o sea, el papel es bilogarítmico, está en escala logarítmica tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, ¿sí? Bueno, entonces, de acuerdo a la cantidad de inflexiones que tiene una curva de 2 capas, ¿sí? Después, una curva de 3 capas sería más o menos como la que vimos, que sería una cosa más o menos así, en donde tendríamos 3 capas bien definidas. Acá tendríamos una ρ1, ¿sí?, una ρ2 a esta altura, ¿sí?, una ρ2, y por último una ρ3, ¿sí? Entonces, y por ejemplo, una curva de 4 capas ya sería una curva como esta, ¿sí?, una curva como esta en donde se notaría ya 4 inflexiones, por ejemplo, algo así, que se puede venir así, por ejemplo, subir, bajar y volver a subir y estabilizarse, ¿sí? Acá, por ejemplo, tendríamos una resistividad ρ1, acá una ρ2, ¿sí?, por acá una ρ3 y finalmente una ρ4, ¿sí? En el caso del práctico que van a ver, se hizo con una curva de 3 capas, ¿sí? Es decir, el perfil sedimentario o estratigráfico respondía, se adaptaba a una familia de curvas de 3 capas, ¿sí? Bueno, o sea que tenía la forma como esta que está acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Se hacía para confeccionar primero la tabla y después el gráfico. La tabla, habíamos dicho que teníamos valores de la longitud L, de A, y también los valores obtenidos de la intensidad de la corriente y la diferencia potencial, acompañados por su escala, ¿sí? Pero, como nosotros necesitamos para poder calcular el valor de la constante y la resistividad aparente, necesitamos tener los valores reales de intensidad. ¿Cómo se obtienen los valores reales de intensidad? Simplemente multiplicando la lectura por la escala. Por ejemplo, acá tenemos, acá es muy fácil porque 0,19 por 100 se multiplica la lectura de la intensidad por la escala. 0,19 por 100 me sale 19. 0,22 por 100 me sale 22, ¿sí? Lo mismo acá, es decir que el valor real en miliamperios son 19 miliamperios y 22 miliamperios para la primera y segunda lectura. Como el valor de delta B de lectura era 235 y 118, pero al estar en la escala de una décima 0,1 habría que multiplicar 231 por 0,1, lectura por escala, y se obtiene el valor real de la diferencia potencial en milivolts. En este caso va a dar 23,5 por 0,1, lo mismo que 118 por 0,1 da 11,8, ¿sí? Lo vamos a poner mejor en rojo, los valores 19, 22, ¿sí?, los valores obtenidos, 23,5 y 11,8, perdón. Bueno, entonces tenemos, una vez que hemos obtenido los valores de la intensidad de la corriente, el miliamperio, la diferencia potencial en milivolt, hay que calcular la constante K. Para el dispositivo Lumberger siempre la constante K lleva la fórmula pi por L al cuadrado sobre A, ¿sí? Como acá tenemos clarito cuáles son los valores, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, L es el que está acá, ¿sí?, es 5, para la primera lectura es 5 y A vale 1, ¿sí? Que en este caso para la primera lectura K va a ser igual pi por 5 al cuadrado sobre 1, ¿sí? O sea, hay que multiplicar 3,14 por 5 acá, bueno, sobre 1 sería igual. Aproximadamente pongamos pi
por 5 al cuadrado, que sería 25, dividido en 1 igual. Sería 78,5, ¿sí? Me dio un valor de 78,5, lo aproximamos a un decimal, ¿sí? Para el segundo lectura, que sería como decir el valor de K1, podríamos decir. K2 sería para la segunda lectura, sería ya pi, pero por 10, la fórmula es siempre la misma, pi por 10 al cuadrado sobre 1, ¿sí? O sea que sería pi por 100, sería pi por 10 al cuadrado, ¿sí? Y dividido en 1 me sale 314,16, ¿sí? 314 lo vamos a poner con un decimal, 2, ¿sí? Una vez que tengo el valor de K, ¿sí? Eso para cada lectura, ¿sí? Una vez que tengo el valor de K, procedo a calcular la resistividad aparente, ¿sí? La fórmula de resistividad aparente es igual a K por delta de B sobre I, siendo delta de B e I estos valores que están en rojo, ¿sí? Bueno, entonces, para el primero, por ejemplo, la resistividad ρ1 sería, el K viene a ser el valor que habíamos sacado, 78,5, ¿sí? Por los valores de delta de B, que en este caso es 23,5, y dividido en la corriente en miliamperios, que sería 19, ¿sí? Haciendo esta operación, 78,5 multiplicado por 23,5 y dividido en 19, ¿sí? Me quedaría un valor de 97,1. O sea que la resistividad para el primero es 97,1, ¿sí? Expresado en ohm por metro, ¿sí? Para el segundo sería, la resistividad 2 sería K, es 314,2, ¿sí? Multiplicado por delta de B, que sería en este caso 11,8, y dividido en la intensidad de la corriente, que para este caso es 22 sobre 22, ¿sí? Haciendo esa operación me queda 314,2 por 11,8 y dividido en 22. Eso me sale 168,5. O sea que el valor obtenido es 168,5. Bueno, voy a obtener una serie de valores, sobre todo lo que más interesa es el valor de la resistividad, lo que se saca al último, ¿sí? Y en base a eso vamos graficando, ¿sí? Toda esta última columna va a tener todos los valores de resistividad acá, y esos son los, en parte de la primera columna y de la última columna, vamos a ir haciendo la gráfica de la curva de resistividad llamada curva de campo, porque es la que se obtiene con los valores de campo. Por ejemplo, nosotros tenemos así, en el eje Y, la resistividad aparente, y en el eje X tenemos L, la distancia entre los electrodos y el centro de simetría, ¿sí? Recordemos que tenemos módulos acá, 10 serían, el orden, por ejemplo, este sería día a la 1, día al cuadrado, día al cubo, ¿sí? Etc. Acá sería día a la 0 o 1 también, ¿sí? Es lo mismo poner día a la 0 o 1, ¿sí? Lo mismo acá vamos a tener día a la 1, día al cuadrado, porque los dos están en la escala logarítmica, ¿sí? Un poquito más separado, así, etc. ¿Sí? Bien, por ejemplo, para el caso nuestro, ¿sí? Primero, ¿qué valor de L? Tenemos 5, ¿sí? 5, recuerden que acá está el orden 10, o sea que 5, desde acá que es 1, ¿sí? Sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Los 5 sería 1, 2, 3, 4, 5, acá. Recuerden que no va a ser necesariamente la mitad, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque está en escala logarítmica y va mermando, es decir, los tamaños, la distancia entre ellos va mermando, o sea que siempre va a estar corriendo más por la derecha. 5 a esta altura, por ejemplo, a 5, que estaría ahí, entre 1 y 10, le corresponde la resistividad de 97, como casi 100. Este es día al cuadrado, por ejemplo, ahí sería día a la 1, ahí va a ir un 2, un 3, 2 por 10, 20, se multiplica por el valor inferior, por la escala inferior. 2 por 10, 20, 30, 40, 50 deben andar más o menos por ahí, 50, 60, 70, 80, 90.
Como estamos al orden prácticamente de los 27, casi 100, es casi llegando a 100, a la altura del 5, casi llegando al 100. Ahí tendríamos un punto que representaría el primer valor de lectura, ¿sí? Bien, en el otro, por ejemplo, ya tenemos la distancia L es 10, que sería acá, en el límite del módulo, ¿sí? Y a 10 le corresponde la actividad de 168, prácticamente 170, ¿sí? Recordemos que acá estamos en el día a la 1 viene a ser 100 y el 2 se multiplica por el límite inferior, el 2 por 100 es 200. Entonces, ¿qué sería entre 100 y 200, pero más tirando para el 200, ¿sí? ¿Sí? Porque es 170. Y ahí tendría otro punto, ¿sí? Bueno, así voy haciendo los diferentes puntos, me va a ir dando una curva que no está perfectamente alineada, sino que está más bien en los puntos, oscilan, los diferentes puntos que voy obteniendo, van a ir oscilando alrededor de una curva, ¿sí? Pero no exactamente iguales, ¿sí? De tal manera que algo aproximado daría así, pero en realidad después lo vamos, digamos, interpolando gráficamente de una manera mejor. ¿Cómo se hace? ¿Sí? Primero vamos a observar que, por ejemplo, se ve acá en verde valores, digamos, que se repiten. Por ejemplo, el 20 se repite con el 20. ¿Eso qué significa? Que yo venía trabajando con MN de 1, ¿sí? Y las lecturas las hacía perfecto, ¿sí? Pero llega un momento que al abrir los electrodos, ¿sí? Se empieza a complicar la lectura y ya no entra dentro del rango del aparato. Entonces tengo que ampliar la distancia, cambiar, en vez de trabajar con un MN de 1, llevarlo a 2, ampliar los electrodos de adentro de lectura. Si amplío eso, para corroborar la lectura anterior, vuelvo a leer, digamos, en el mismo punto y obviamente me la da 20, ¿sí? O sea, con la misma distancia L, 2, lo que cambia es simplemente el A. Primero con uno y después. Ese se llama un punto de empalme. Esto se llama un punto de empalme, en donde cambio el rango de lectura. ¿Y cómo se manifiestan acá? Normalmente se manifiesta como dos puntos superpuestos. O sea, puede venir así, por ejemplo, y ahí. Supongamos ahí hemos hecho un empalme. ¿Qué quiere decir empalme? Que por un lado la curva tiende a ser así y por el otro lado tiende a ser así. Probablemente acá haya otro punto de empalme, por ejemplo acá, que va a depender de cómo yo haga el empalme, cómo haría la unión. Fíjese que una curva discontinua hay que hacer una curva continua, ¿sí? ¿Cómo sería la curva continua? El criterio dice que es respetar el valor menor. Por ejemplo acá, entre estos dos, el que está más alto y el que está más bajo, como que tiendo a seguir el que está más bajo y gradualmente lo voy aproximando al resto de la curva. Lo mismo que acá. Tengo un punto más alto y un punto más bajo. Yo tengo a redondear la curva de tal manera que esté más próximo del punto más bajo, ¿sí? O sea, se trata de respetar los empalmes, poniéndolos siempre teniendo en cuenta el punto más bajo. Una vez que tengo yo ahí, por ejemplo, la gráfica, acá se ve que tendría 3 puntos ¿cómo se llama?, de tangencia. Acá habría un ρ1, acá habría un ρ2 y acá habría un ρ3, ¿sí? Porque se tiende a horizontalizar la curva en 3 puntos, ¿sí? El tema es que si uno hace la lectura directamente de esto y esto, no es tan exacto, sino que hay que hacer toda una interpretación, ¿sí? ¿En qué consiste la interpretación? ¿Sí? Una vez que yo confeccioné la curva de campo, que sería esta, ahí salió demasiado horizontal, pero tiende a ser así más o menos de este tipo, ¿sí? Ya acá mostramos en los papeles que tenemos, ¿sí?, cómo tiende a dar, digamos, la gráfica de la curva, que es como este tipo, ¿ves? Una curva de 3 capas, pero más suave, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué necesitamos nosotros para eso? ¿Sí? Primero, establecer la curva, que es más o menos así, ¿sí? Que la tenemos acá, ¿sí? Una vez que unimos los puntos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Venir con un papel, por ejemplo, acá está la curva, ¿sí? La curva de campo, que es la que se corresponde con el dibujo que yo hice, aproximadamente, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? En el gabinete vengo con un papel, lo coloco arriba, ¿sí? Y calco la curva de campo. Sería como ponerla acá, ¿sí? Y calcar a la curva de campo, que sería ahí, ¿ves? Y no solo calco la curva de campo, sino que además, digamos,
hago una línea de referencia de los ejes. Por ejemplo, acá estoy graficando, ahí se hice con lápiz, ¿ves? Lo corro para que se vea, se copió el eje vertical y el eje horizontal, que sirven de referencia. ¿Por qué? Porque esta curva de campo después hay que superponerla con la curva patrón, ¿sí? Y los desplazamientos hay que hacerlo siempre así, paralelo a los ejes. O sea que ni gire ni vertical ni horizontal, sino siempre paralelo, ¿sí? Bueno, entonces, calco la curva de campo, anoto, copio los ejes, ¿sí? Y después, una vez que tengo la curva copiada en el papel, ¿sí? Vengo a las curvas patrón, ¿sí? Las curvas patrón, obviamente hay una familia de curvas que son bastantes, son 200 y tantos. Pero yo me guío por la forma de la curva, que está de 3 capas, y me fijo una que sea parecida, que pertenece a la familia de las K. Entonces yo vengo con el papel, ¿sí? Que digamos lo copié de la curva de campo, y manteniéndolo paralelo a los ejes, porque la familia de curvas acá, como verán, hay 3 familias, y cada una tiene su eje vertical y horizontal. Entonces la superpongo, ¿sí? Manteniendo paralelos los ejes, hasta que coincida con alguna de ellas. Por ejemplo, acá me coincidió con la de 10, aproximadamente con la de 10. Ahí se nota el negro como coincide tiene un casillerito que dice 10, ¿sí? Bueno, si yo la coincido con otra, ya no me coincide tanto, o una con una más arriba se desplaza más, digamos. Entonces, con la que más coincide es con la de 10. Bueno, ¿qué hago en ese entonces? Una vez que yo la hice coincidir perfectamente, anoto, escribo ahí, digamos, la intersección de los ejes de la curva patrón, o sea, este eje vertical pequeño de la resistividad y este eje se corta en un punto que es la cruz de resistividad, que lo marco sobre el papel de calcar, queda en negro marcado. Si ustedes observan, queda marcado el origen de coordenadas de la curva patrón, ¿sí? Una vez que yo copié, ¿cierto?, el origen, vuelvo de nuevo a superponerla, ¿sí?, con la curva de campo, que ya la había hecho, haciendo coincidir los ejes verticales y horizontal, ¿sí? Bien, una vez que yo coincido, veo que la cruz, o sea, la marca de resistividad del origen de coordenada de la curva, ¿sí?, va a quedar, digamos, en una posición. Esa cruz, supongamos que fuera la cruz un poquito más abajo, así para que se note, que la cruz hubiera caído en esta posición, ahí hubiera caído la cruz, es la que estamos viendo ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Desde esa cruz me proyecto verticalmente hacia el eje horizontal, una línea vertical que toque el eje horizontal y una línea horizontal que toque al eje de la resistividad, al eje vertical. Y acá va a quedar marcado aquí la resistividad, va a quedar marcado una distancia, que es un espesor, y acá una resistividad. ¿Cuál es el espesor? El espesor de la primera capa, y acá la resistividad de la primera capa. O sea que yo, con la cruz de resistividad que es esta, proyectándola en los ejes, obtengo los valores de los datos de la primera capa. Supongamos que el espesor de la primera capa haya sido 5 metros, y que la resistividad de la primera capa, supongamos, para que veamos parecido a lo que tenemos, que la resistividad aproximadamente sea del orden de los 10 ohmetros, supongamos que sea 10 ohmetros, ¿sí? Bien, entonces, una vez que tenemos el espesor de la resistividad, ¿qué necesitamos ahora? Los datos de las otras capas, o sea, los espesores de la resistividad de las otras capas. Si ustedes observan la curva patrón, lo vuelvo a poner para que se vea, ¿sí? En la curva patrón, que me dio 10, era la que coincidió con esta, la de 10. Pero además del 10, que el recuadrito tiene los datos de relaciones de resistividad en la parte superior, que son 1, 10, 1. O sea que yo voy a anotar, primero, digamos, anoto el cuadradito ese que figura en la curva, que dice 10, ¿sí? Que dice 10. Y arriba hay 3 números que son 1, 10, 1. ¿Sí? Estos 3 números son relaciones de resistividad. Relación de resistividad. En cambio, este es relación de espesores. Relación de espesor. ¿Sí? Entonces, basándome en estos dos datos,
yo construyo las otras dos capas. ¿Cómo hago? Con las relaciones tanto de espesores como de resistividades. ¿Sí? Bien, primero haría, por ejemplo, en la segunda capa, lo primero que tengo que hacer, porque de la primera capa ya están los datos, ahora segunda capa, ya vengo. Primero me veo con la relación de espesores. ¿Y a qué se refiere relación de espesores? A cociente entre E2 sobre E1. O sea, el cociente entre el espesor de la segunda y la primera capa. Como en este caso es el cuadradito, porque hay otras curvas que tenían 15, 20, etc. Como en este caso corresponde a la que está indicada con el cuadradito de 10, la relación de espesores equivale a 10 unidades. Por lo tanto, E2 despejándolo de ahí va a ser 10 por E1, ¿sí? Pasándolo a E1 multiplicando. Y como ya había sacado de la gráfica que E1 era 5 metros, o sea, E2 me va a quedar 10 por 5 metros. O sea que E2 me va a quedar 50 metros, ¿sí? Bien, ya tengo el espesor de la segunda capa. ¿Qué otro dato importante? Necesito la resistividad de la segunda capa, ¿sí? Para calcular las resistividades, ¿sí? La de la primera ya le habíamos sacado la gráfica. La resistividad de la segunda capa nos vamos a guiar de estos tres números, ¿sí? Que están en la parte superior de la gráfica. Este sería Rho1 sobre Rho1, sería Rho2 sobre Rho1 y este sería Rho3 sobre Rho1, ¿sí? Siempre el primero va a ser 1 porque es como que los valores absolutos de la resistividad de las tres capas la dividimos en el valor de la primera para que quede referida a la primera y acá siempre va a dar 1. Acá de casualidad el tercero también dio igual a 1, pero no suele ocurrir siempre. Lo que siempre ocurre es que el primero vale 1. Entonces, esto ya sabemos que vale 1, nos quedan estos dos valores que son los que nos interesan. Lo que nos va a dar el valor de la resistividad de la segunda capa y de la tercera capa. Vamos a la resistividad de la segunda capa. ¿Cómo la calcularía? Con el segundo valor de estos tres números, que sería Rho2 sobre Rho1. Esa relación de resistividad es igual a 10. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que efectuar una operación ahí. Una operación. ¿Cuál sería la operación? Despejar Rho2. Rho2 va a ser igual a 10 por Rho1, ¿sí? Perdón, 10 por Rho1. 10 por Rho1. Como nosotros habíamos tenido una resistividad de Rho1 de 10, reemplazando ahí, Rho2 va a ser igual a 10 por Rho1, que eran 10 ohm metros. 10 ohm metros. En este caso me va a salir 100 ohm metros, ¿sí? Entonces, ya tengo la resistividad, tanto de espesor como la resistividad de la segunda capa. El último dato que me falta sería los datos de la tercera capa, pero de la tercera capa, lo único que podemos sacar nosotros es la resistividad de la tercera capa, ya que se considera que la tercera capa es tan espesa que se considera prácticamente de espesor infinito. Es decir, ¿cómo sería? Una primera capa así, y la tercera es muy gruesa, o sea, se pone prácticamente que tiene un espesor infinito. Entonces, el espesor 3, ¿sí? No se calcula porque E3 es prácticamente infinito. Sí se calcula los espesores de E1 y E2, pero E3 no. Pero sí hace falta calcular Rho3, ¿sí? ¿Cómo lo calculamos Rho3? Con la tercera relación de resistividad. Acá dice Rho3 sobre Rho1, que diría Rho3 sobre Rho1 igual a 1, en este caso de casualidad, da ese valor, ¿sí? Por lo tanto, me queda que Rho3 va a ser 1 por Rho1, y me queda que Rho3 igual a 1 por 10 ohm metros, ¿sí? Y me queda en definitiva que Rho3 igual a 10 ohm metros. Entonces, ahí ya tengo reconstituido todos los datos que nos interesan, que son los espesores de cada capa. Una vez que tengo yo todos esos valores, procedo a hacer lo que se llama el perfil estratigráfico, ¿sí? El perfil estratigráfico, ¿en qué consiste? ¿Sí? Buscar una escala adecuada, ¿sí? Y tomar un papel, por ejemplo, de dibujo, una hoja de dibujo, de esa A4, y tomar como referencia el nivel del piso y a una escala adecuada, que puede ser, por ejemplo, 1 en 500 o 1 en 1000, ¿sí? Vamos representando los espesores. Por ejemplo, a mí, el espesor de la primera capa, lo saqué de la gráfica, me dio 5 metros. Supongamos que llevado a la escala me dio un espesor pequeño, así que esto sea el orden de los 5 centímetros, por dar un ejemplo, ¿sí? 5 centímetros. Después,
ahí nomás al lado, ahí le ponemos E1 igual a 5 metros. Acá ponemos los espesores y ahí ponemos la resistividad, ¿sí? Después, la resistividad que le corresponde a E1 es 10 a 1 metro, ¿sí? Bien, ya estarían los datos de la primera capa. La segunda capa, como acabamos de ver acá, ya tiene un espesor de 10. Hay una relación de proporción, o sea que el espesor sería el doble de esto, ¿sí? El doble sería 50 metros, el espesor es de 50 metros, o sea, mucho más gruesa, ¿sí? Supongamos que sea del orden para acá, ¿sí? Ahí. Entonces, este espesor es 2, me dio acá 50 metros, ¿sí? De acuerdo al cálculo que hicimos, y la resistividad, el orden de los 100 ohm metros, 100 ohm metros, ¿sí? Y por último, el espesor ET no lo puedo calcular por dejar señalizado nomás con una rastra, que es una cosa que continúa para abajo, pero no puedo determinar el espesor ET. Pero sí puedo dejar asentado el valor de resistividad, que en este caso sería 10 ohm metros en la columna de resistividad, 10 ohm metros. Bien. Después puedo consultar una tabla y, por ejemplo, en base a los valores de resistividad y en base al conocimiento geológico del terreno, puedo establecer la naturaleza de la formación, es decir, qué tipo de roca es, qué tipo de formación. Por ejemplo, 10 ohm metros probablemente digamos, responde a valores de arcilla o de arena muy fina, ¿sí? Yo diría una capa de arcilla, podría ser una especie de rastra que sea similar a una arcilla, una lutita. Después tenemos 100 ohm metros, probablemente sea arena, un poco más gruesa, ¿sí? Dejo señalizado así el valor de alguna rastra que me indique de qué naturaleza parecida es el terreno, no puedo determinar con exactitud, pero sí aproximadamente. Y por último, vuelvo a un terreno parecido al anterior, ¿sí? Sería similar. Supongamos que en lugar de mirar la tercera capa, en vez de tener 10 ohm metros, hubiera tenido, por dar un ejemplo, 1000 ohm metros, 1000, un valor muy alto, 1500, 2000, seguramente ya habríamos dado acá con el basamento cristalino, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un valor muy alto y eso corresponde a la roca dura, ¿sí? A la raíz de la montaña que está enterrada, que en este caso no se dio así porque me volvió a dar un valor bajo de resistividad similar a lo de una arcilla. Bueno, eso sería prácticamente todo lo que se necesita para el cráter.